Buenos días. Vamos a resolver este problema de vectores de una manera sencilla para determinar las componentes en X, Y, y Z. Se tienen los vectores dados, expresarlos en forma vectorial y componentes con vectores unitarios. Tenemos que recordar que pueden darme de un vector su magnitud y su dirección. El sentido queda ya entendido una vez que se dibuja y que se identifica el ángulo. Entonces, con magnitud y dirección es suficiente para un vector. Entonces tenemos tres vectores, el P, el Q y el R, con diferentes ángulos de inclinación. Esos están dibujados aquí en el sistema coordenado. El vector P tiene una dirección de 180 grados, va totalmente hacia la izquierda. El vector Q, que tiene una magnitud de 10, tiene una inclinación de 250 grados. Recuerden que la dirección se mide respecto a la parte positiva del eje X, 250 grados, 20 grados menos que 270. Y el último vector R vale 8. Y su dirección es de 335 grados, o sea, estaría en el tercer cuadrante. Podemos observar que el vector P está negativo en X, el vector Q negativo en X, negativo en Y, y el vector R negativo en Y y positivo en X. Entonces tenemos que observar que tiene sus componentes rectangulares en X y en Y. El vector P solamente tiene componente en X y es negativa. El vector Q tiene componente en X y en Y. Si identificamos aquí, la componente en X sería negativa, esta es QX. Y la componente en Y sería negativa, esta es QY. Entre ellos un ángulo de 90 grados. Se forma el triángulo rectángulo que usamos frecuentemente. Para el vector R tiene su componente en X positiva, Rx, pero su componente en Y es negativa, con un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, si usamos esta fórmula, esta es la forma de expresar vectores con vectores unitarios, es decir, se obtiene la componente en X por la fórmula que muchos de ustedes conocen, se multiplica la magnitud por el coseno de teta. ¿Eso de dónde viene? Si yo tengo un vector B con un ángulo teta dirigido respecto a la parte positiva del eje X, este es dx y este es su B, su índice Y. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Entonces sale de que yo divido para el seno de X, el seno de teta, perdón, tendría que dividir la componente en Y entre la magnitud del vector. Y al despejar, me queda que la componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. Esta es nuestra fórmula que entra aquí, la componente en Y. La componente en X viene de identificar que el coseno de ese ángulo teta es la magnitud en X, la componente en X del vector dividida entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Y al despejar, lógicamente, llegamos a que la componente en X está dada por la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forman. Esas dos fórmulas son las que se sustituyen en la forma de representar un vector con componentes rectangulares y vectores unitarios. Entonces vamos a sustituir eso en la fórmula para encontrar P. ¿Qué sería el vector P? Recuerden que ya lleva la flechita de vector, aquí simplemente un escalar. Es P, que vale 5, por el coseno de 180 grados por el vector unitario. Más 5 por el seno de 180 grados por el vector unitario J. Pero el coseno de 180 es menos 1 y precisamente por eso el vector P quedaría expresado como menos 1 por 5. Y esto da menos 5i. El seno de 180 grados vale 0, por lo tanto 5 por 0, 0, 0 por j, 0, no expresamos ninguna componente en y. Esta es la forma como queda el vector P con componentes rectangulares y vectores unitarios. Vamos ahora por el vector Q. Para el vector Q estaría dado por la magnitud, que es 10, por el coseno de 250 grados. Por i, tenemos que poner siempre el vector i si voy a expresarlo como una suma vectorial. Más 10 por el seno de 250 grados por el vector unitario. Entonces este vector Q, si ponemos el 10, vamos a poner el coseno de 250. Normalmente lo hacemos de manera directa. Coseno de 250, esto me da menos 0.342 y un 0. Por i, más 10 que multiplica, vamos a ver ahora el seno de 250. Seno de 250. Seno de 250 es equivalente a menos 0.9397 al redondear a 4 cifras por j.
Entonces, efectuando las multiplicaciones, ¿qué va a quedar? 10 por punto 34 menos 3.42 por i. 10 por menos, menos. Aquí más por menos va a dar menos. 9.397 en J. Ya está el vector Q expresado en forma de vectores unitarios y componentes rectangulares. Me falta el último, vamos a ver el vector R. El vector R, su magnitud vale 8. ¿Por el coseno de qué ángulo? De 335 grados. Por el vector unitario I, más 8 por el seno de 335 grados por el vector unitario J. Entonces, ¿cómo va a quedar R? 8. ¿Cuánto vale el coseno de 335? Coseno de 335, 0.9063. Todo por I. Luego más 8. Aquí multiplica al seno de 335. Quedaría menos 0.4226 por J. Recuerden que el modo de la calculadora va a estar en el modo D. Si usamos una calculadora tipo Casio científica, el modo D. Si utilizamos el modo RAD, estaríamos metiendo los ángulos en radianes y vamos a cometer un error. Y si usamos el modo GRA, son los grados de la escala centesimal y también sería un error. Entonces, ¿cómo va a quedar R? 8 por .9063. Esto me da 7.250 y si lo cierro a 3 cifras. Si no, sería otro 4 aquí. Luego más por menos, menos. 8 por .4226. Esto da 3.3808. Podemos cerrarlo a 381 J. Entonces ya están los tres vectores en forma de componentes rectangulares y vectores unitarios. La forma de comprobarlo es sacar la magnitud de este vector, como elevando al cuadrado la componente en X, sumándole con la componente de Y elevada al cuadrado, y sacar la raíz, y debe darme los valores de las magnitudes que tenemos arriba. Hasta ahí.